Y bueno, tenemos acá en el estudio a Iván Martínez Azueta. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Jorge Villa? Pues muy bien, aquí otra vez en su programa. Coméntanos el tema de Constellation Brands, esta última visita, ¿no? En este plazo de los 6 meses que se había dado para la salida ordenada de esta empresa transnacional. Sí, la visita de verificación física que quedaba pendiente se llevó a cabo el pasado lunes en las instalaciones de Constellation Brands. Acudió como representante de los colectivos el ingeniero José Guadalupe González, que ya antes había ido hace 6 meses a la otra visita de verificación. Y él es un perfil que es ingeniero jubilado, que trabajó muchos años en la planta de Tecate, Tecate. en el área de producción de cerveza y también construyendo naves industriales. Entonces, es por eso que, y aparte es de un colectivo, Tecate en pie de lucha. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, digamos, el resultado, lo que él vio es que no ha habido grandes cambios desde la última vez que fue. Sí ha habido retiro de equipos menores al interior de las naves o lo que estaba pendiente, digamos, pero la estructura en gran medida no ha cambiado. Quizá lo más relevante que comentó a la salida es, por un lado, que él cuantifica, más bien le dijeron que cuantificaban que lo que queda en la instalación es alrededor del 25% de la construcción, ¿no? Recordemos que cuando se canceló el proyecto, se decía que estaba al 70%, algo así, ¿no? Que pudiera ser algo falso, simplemente para argumentar de que un proyecto tan avanzado no podía pararse, ¿no? Entonces dicen que el 25% es lo que queda, ¿no? Entonces eso demuestra que en efecto, pues no se cumplió con el acuerdo del desmantelamiento, ¿no? Incluso sobre el dicho del María Luisa Albores, secretaria de Semarnat, que decía que ni un tornillo iba a quedar, ¿no? Entonces, queda el 25% de los tornillos, de los fierros ahí, ¿no? Por un lado. Y lo otro relevante es que mencionó que le preguntó a los ingenieros de Constellation sobre los permisos de agua y que le dijeron que ya se habían integrado a CESPEM. Si recordarán, la manera en que Constellation iba a tener agua era de CESPEM. Por eso construyeron el acueducto que va del sur de la ciudad, ahí donde hubo enfrentamientos en el Rancho Mena. Era una triangulación que iban a hacer, ¿no? Una triangulación, exactamente. Iban a pasar los permisos de agua a CESPEM para que CESPEM les proveyera el servicio. Y si no, no tenía sentido que compren permisos de riego que son de canales y que no obtengan el agua de los canales donde es, ¿no? Sino que iban a hacer esa triangulación que se basa en la Ley de Desarrollo Urbano. Un artículo de 153 destinado a las fraccionadoras, ¿no? A las inmobiliarias que compran parcelas, las integran a suelo urbano, entonces de manera gratuita tienen que ceder los permisos de agua a CESPEM, ¿no? Entonces eso lo veníamos planteando, pero aún así yo revisé el registro de derechos públicos de agua y no aparecen esas transferencias, ¿no? A mí me da la impresión de que hay toda una opacidad que maneja CESPEM, porque, insisto, el último permiso de agua que tiene a su nombre es de como el 2001, algo así, 2000. Y yo supongo que de entonces a la fecha deben de haber integrado muchísimos permisos de Entonces, riego. ahorita seguimos sin saber qué pasa con el tema del agua de Constellation. Pues más bien yo creo que sí puede ser que se le entregaron, pero en realidad me da la impresión, insisto, que CESPEM no ha hecho digamos, el registro, ¿no? La transferencia. Que se pudiera, porque el uso público urbano está sobre el agrícola, ¿no? Que sería el uso de las ciudades, aunque ahí está conectado absolutamente todo. De hecho, siempre esa ha sido una de las críticas, grandes críticas o deficiencias que ha tenido, o más bien que deficiencias, diseños para que estas empresas pudieran obtener agua, ¿no? O sea, que en uso público urbano va todo lo que esté conectado a la ciudad, ¿no? Y si recordarán, aparte del acueducto y de hacer esta triangulación, también el gobierno de Kiko Vega había hecho un decreto para reducir de 56 pesos, me parece, a 19 pesos el metro cúbico destinado a Constellation Brands, ¿no? Entonces, digamos que, ¿por qué? Porque a final de cuentas, el agua de los canales es de menor calidad que el agua de pozo, para empezar, pero también es de menor calidad que el agua ya tratada y digamos, potabilizada en la infraestructura de CESPEM. Entonces, era, digamos, la manera, pero obviamente eso es más caro para las industrias, por este esquema, ¿no? De que quien va a obtener beneficio económico del agua paga un mayor precio. Entonces, ese era el esquema que ahí iban a hacer y que se parece mucho a lo que tú planteabas de Skyworks, ¿no? Sí, de condonarles 70% del precio del agua, ¿no? Sí, en este caso 70%. Acá le reducían el metro cúbico, y más o menos, pues de 56 pesos a 19, por ahí va. similar. Entonces, esto fue lo que mencionaron.
y plantearon que ahora en noviembre va a haber una conferencia de prensa donde la Comisión Especial de Semarnat va a presentar un informe y va a explicar el alcance. Él ya, el delegado, que es el maestro Miguel Ángel Cerón, él dice explícitamente no se cumplió con todo lo que se pactó, lo dice, por lo menos. Pero a grandes rasgos esa es la situación y pues vamos a seguir vigilantes y dándole seguimiento. Era una trampa de Constellation Brands que sabía que no iba a quitar todo y engañó al gobierno federal porque ustedes ya, o sea, de cierta manera sabían pues que no se podía desde el día 1, ¿no? Que ustedes que entraron de parte de la Contraloría del Agua, nos decías, pues era bien complicado retirar esta infraestructura que está prácticamente pegada al suelo, ¿no? Entonces, ¿le engañó Constellation Brands al gobierno federal? Pues no sé si lo había engañado, sí había llegado a acuerdo, sinceramente, pero sí era evidente que no podían retirar incluso mucha infraestructura. De hecho, los primeros informes que sacaron después de la cancelación, que cuantificaban las pérdidas, decía, es que hay varios activos que están en la planta de Mexicali que no vamos a poder reutilizar, ¿no? Entonces, y que ascienden a 560 millones de dólares, o sea, de ese nivel, no es cualquier cosa, pero lo planteaban. No lo retiran porque no quieren. Lo planteaban ahí, o sea, que no, sí lo pueden retirar, pero no reutilizar, quizás, ¿no? Entonces, como que tiene cierta congruencia con el hecho de que esta gran infraestructura, que es una de las centrales, que son los tanques, no se puede retirar. Pero sí, yo creo que más bien fueron declaraciones irresponsables de la autoridad federal, y en particular las declaraciones políticas, insisto, de María Luisa Albores, porque era evidente que no se iba a poder retirar. Sin embargo, a mí se han escudado mucho en el argumento de que ya vendieron el predio, ¿no? Entonces, ese es el argumento como con el que justificaban, palabras más, palabras menos, que haya parado el desmantelamiento, ¿no? Es como pues ya es otro proyecto va a ser, ya no va a ser la planta cervecera, no se va a producir cerveza ahí. Sin embargo, la preocupación de los colectivos activistas es que sigan esos tanques ahí, sigan la infraestructura de agua, y seguramente es lógico que es una propiedad privada, la van a vender y van a instalar, digamos, una serie de industrias, no sé, porque tienen todo, o sea, tienen comunicaciones, tienen vías de ferrocarril, tienen libramiento, tienen el gasoducto. Un acueducto también. Un acueducto, ya, entonces es evidente eso, pero así es como va y más o menos se escudan con ese tema de que ya se vendió, ¿no? Iván, te cuestionaba también hace unas semanas, ahorita que sacaste el tema de Skyworks, que pues es el esquema, ¿no? Y es el argumento que nos quieren dar, abaratar nuestros recursos naturales, porque bajo ese argumento, bajo esa premisa vamos a poder atraer inversión. Y se dice que en otras entidades como Monterrey, como Querétaro, como Guanajuato, es lo más común hacer este tipo de esquemas o condonaciones para atraer inversión. Lo tenemos normalizado, pero no necesariamente quiere decir que sea correcto, sobre todo en algunas zonas donde hay estrés hídrico. Claro, dijiste Querétaro, Guanajuato, panistas, y lo digo porque sí es el esquema, es neoliberal, ¿no? La base neoliberal, es decir... Nuevo León también, que no es Nuevo panista, León pero también, es liberal. sí, es el esquema no, de... faltó Yucatán ahí, en ese esquema, ¿no? Sí. O sea, es dar un montón de beneficios a las empresas para que se instalen, no solamente en términos de agua, todo el asunto de la reforma eléctrica, de que a final de cuentas, a través del mercado eléctrico mayorista, las grandes empresas, las consumidoras de electricidad, son las que pagaban menos y que se recaen los costos sobre los usuarios de uso doméstico, aranceles, excepciones fiscales, o sea, un montón de beneficios para que se instalen con la idea de que si le va bien a los de arriba, le va bien a los de abajo, ¿no? Oye, ¿Dónde si se van? ¿Ya ves Tesla? Ya me imagino a Kurt Honnold diciéndole a la gobernadora del estado, gobernadora, va a ir este decreto porque mira, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, cómo han trabajado en Nuevo León. La gobernadora, sí, pero no se dieron cuenta que todos son panistas, ¿no? Oye, dijo pray for Skyworks. Pray for Skyworks. Y no es menor porque Skyworks es el cliente industrial, de hecho el cliente en general que más consume agua de Cespem, ¿no? Le sigue Coca-Cola, imagínense, para que nos alegan y nos dicen, es que ¿por qué protestas contra Constellation Brands y no contra Coca-Cola? Pues Skyworks consume más agua que Coca-Cola. Entonces no es menor que se le dé un descuento así a una empresa que son... No me acuerdo cuántos. Sí, el propio Armando Samaniego comentaba en una declaración que publicamos aquí que se les iba a condonar al final, ya realmente con todo y todo, 60 millones de pesos. En un año. O sea, imagínate. Los cálculos que hicimos con documentos del 2018 señalaban que iban a ser como 25, 28 millones de pesos probablemente la condonación. Al final, con todo,
terminaban siendo 60. Y lo que se cuestiona es que paralelo se incrementa la tarifa de agua mes con la inflación al usuario doméstico. Y el ¿no? año pasado se incrementó. Y además de manera generalizada para todos en 2023. Bueno, a partir de 2022 empezó el aumento. Ajá. Pero lo más indignante es que justo a la par de que se aprobaba el aumento para las tarifas domésticas y comerciales, se aprobaba este decreto Sí, para lo hacemos de las manera cargas, paralela. ¿no? Entonces, Sí, increíble que se dé esto, pero pues es la realidad de una política pública manejada desde la Secretaría de Economía, claro. ¿no? Cuando tiene que ver la Secretaría del Agua. Lo mismo ocurrió con la ley de aguas de Kiko Vega y que posteriormente intentaron hacer una nueva. Lo hicieron no desde el lado de especialistas en materia hídrica, lo hicieron especialistas en materia económica. Sí, Bonfante, ¿no? Ajá, Bonfante. La ley Bonfante. Exactamente, ¿no? Sí. Y ahí es donde empiezas a entender por qué se dan estas visiones. Y si argumentas solamente desde la perspectiva económica, vas a entender por qué se dan estos esquemas. Pero si ves y amplías el rango, te das cuenta de otras cosas. Y que además quienes se jalaron los cabellos porque se fue Constellation eran precisamente ellos. Los que se iban a beneficiar con la instalación de Constellation. Los únicos que se iban a beneficiar. Como aquí los que aplaudieron, pues obviamente, además de Skyworks, pues obviamente la Secretaría de Economía. Y puede ser la Secretaría de Hacienda, no sabemos si también... Sabemos que estuvo en esa firma, en esa El reunión. tema de condonación, ¿no? Pero al final de cuentas quienes presentan el proyecto Exacto. es Economía. Hacienda, ahora sí que lo que hizo fue, me dieron este proyecto, pues lo vamos a condonar porque ya ustedes traen una ruta, ¿no? Que dice Skyworks que ya no puedes pasar por el periférico Villa, que Por tienes el que dar la puente, vuelta. Por el puente. Voy a pagarlo mientras no paguen derecho Que de te van a uso. tirar plátanos a tu carro. Te van a tirar plátanos para que... La comida que le dan los trabajadores, la que Ándale. sobra, la van a aventar ahí cuando pase por esa zona. Que por cierto, sabemos que ahí en Skyworks hay comida para clase obrera como clase directiva y todo. Dividen. Sí. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.